9 pasos para lograr dejar el peor pecado en mi vida. Muchas personas, casi en su totalidad, tenemos un pecado en el que recaemos muy frecuentemente y es muy difícil de dejar. ¿Cómo lograr dejar de hacerlo para no ofender más a Dios? ¿Cómo dejar este pecado para que nuestra vida sea diferente, para que se abran puertas? A veces luchamos, a veces queremos ser prósperos, a veces queremos tener una buena familia, una buena vida, pero hay un pecado que nos cierra las puertas y no podemos dejar por muchas cosas que aún no hemos superado. Por eso en este video quédate hasta el final y te vas a sorprender de lo fácil que es con estos 9 pasos dejar un pecado en nuestra vida, que quizás es el que está entrando enfermedad a la casa, es el que está entrando pobreza, el que está entrando ruina, en fin, tantas cosas, o el que está acabando con nuestro matrimonio. Por eso hasta el final ve este video y te vas a dar cuenta qué fácil es y las gracias que se reciben. Pues además de ofenderlo, también nos aleja de Dios. El pecado nos aleja de Dios, y si no tenemos a Dios andamos fracasados, andamos tristes, andamos preocupados y tantas cosas difíciles que llegan a nuestra vida. Entonces, primero que todo debemos saber que a todos Dios nos dio un libre albedrío y podemos entonces elegir entre lo bueno y lo malo, sin que nadie nos obligue. Lo cual quiere decir que si pecamos es porque así lo hemos querido. Cuando usted dice: yo pecador me confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Usted no dice por mi culpa, por la culpa de mi esposa y por la culpa de mi vecino. No, es por mi culpa. Entonces, primero saber que Dios nos dio un libre albedrío y que si yo peco es porque yo quiero, no porque me obligan, o yo no peco por otro. Hay gente que va donde el sacerdote a confesarse y no se confiesa de sus pecados, sino de los pecados de la esposa, del hijo o del esposo o del vecino. Ay, padre, es que esa vecina que yo tengo, ay, padre, es que ese jefe que yo tengo. Y no dice sus pecados porque siempre le estamos echando la culpa a los demás. Lo segundo es tener esperanza. Pues Isaías capítulo 1 versículo 18 nos dice que aunque nuestros pecados sean negros, estos serán blanqueados como la nieve. Si Jesús pagó la deuda de nuestros pecados, podemos entonces arrepentirnos de ellos y cambiar. No importa cuán grande sea el pecado. ¿Cuál es el único pecado que Dios no puede perdonar? El que tú y yo no le entreguemos. Es el único pecado que Dios no puede perdonar, el que tú y yo no le entreguemos. Pero si tú se lo entregas con la esperanza de que ese pecado va a ser destruido, pues así Dios lo hará. Lo tercero es dejar de autojustificarnos. Muchos dirán: con mi pecado no le hago daño a nadie, no lo hago frecuentemente, o por última vez lo haré. Todo esto son justificaciones sin fundamento. El Evangelio de San Juan capítulo 8 versículo 32 dice que la verdad nos hará libre, y por eso no debemos de mentirnos a nosotros mismos. La verdad es que es pecado y tú y tu conciencia lo saben. Por lo tanto, debemos tratarlo como lo que es, un pecado, y combatirlo y desecharlo. Entonces no hay que justificar. La mayoría de veces justificamos el pecado para sentirnos tranquilos. Lo cuarto es que nos debemos arrepentir. Debemos tener en cuenta que Jesús se entregó por ti y por mí, por nuestros pecados, y que la Biblia en Filipenses 4:13 nos dice que todo lo que pedimos en Cristo que nos fortalece. Por lo tanto, si nos arrepentimos, Dios nos dará la fortaleza para que podamos dar un paso más para salir de ese pecado tan difícil de dejar. Entonces es pedirle la fortaleza a Dios. El arrepentimiento nos da la fortaleza para dejar de pecar y coloca nuestra voluntad y corazón en las manos de Dios. Entonces, pedir la fortaleza al Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Lo quinto es orar. Pues el poder del cristiano está en la oración, y quien ora constantemente vencerá la tentación.
Dios en su infinita misericordia y bondad aumentará nuestras fuerzas, nuestra fe y el deseo de dejar todo aquello que nos aparte de Él, y de esta manera seremos una nueva persona con fortaleza y con un propósito de enmienda. Hay que orar. Si tú no oras, es imposible que salgas de un pecado. Dile: Señor, hoy quiero que me des la fuerza y la fortaleza para vencer este pecado. Cuando tú vences ese pecado, muchas bendiciones van a llegar a tu vida. Escuchen estos 3 que me faltan y sé que Dios te va a hablar directamente al corazón. Lo sexto es la confesión. Dios es misericordia, y si ya tenemos un corazón contrito y humillado, entonces debemos de confesarlo a un sacerdote que, como bien sabemos, Dios le dio el poder de atar y desatar. Procuremos escoger un confesor si podemos, ya que al confesarle el pecado a un solo sacerdote, éste se dará cuenta que es una debilidad fuerte en nosotros y nos ayudará con mejores consejos y hasta tomar mejores decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Elegir un director espiritual. Ese director espiritual ya conoce tu vida, te va a hacer un seguimiento y ese te va a ayudar a salir de ese pecado, porque él constantemente te va a preguntar: cuéntame, ¿cómo sigues con esto? Y de tanto preguntarte y estar pendiente de ti, eso te ayudará a dejar ese pecado. Entonces, la confesión y, en lo posible, tener un director espiritual. Lo séptimo es el ayuno. Las Sagradas Escrituras nos dicen que estamos luchando espiritualmente y que todo se vence con oración y ayuno. El ayuno fortalece y ayuda a manejar nuestra voluntad. Ayunar es decirle a la voluntad que Dios es quien manda, no nuestro cuerpo, no la materia, sino Dios. Mira, si la gente supiera el poder del ayuno, constantemente lo harían. Constantemente lo harían. Yo siempre he querido montar un video acá sobre el ayuno. Voy a prepararlo. Muchas personas hablan del ayuno, pero no saben las bendiciones que trae el ayuno, lo que trae ayunar. El ayuno rompe cualquier cadena de enfermedad, de ruina, pero hay que saberlo hacer. Me voy a proponer a montar ese curso del ayuno para que lo aprendamos y así podamos fortalecernos en este tema y ver todas las bendiciones que trae. Lo octavo es evitar estar cerca de todo aquello que nos pueda llevar nuevamente a caer en el mismo pecado. Como bien sabemos, hay un dicho que dice que todo aquel que se arrima a la candela se quema. Pues no hay nada más cierto que eso. Sabemos que ya Dios nos ayudó y nos dio fortaleza para salir de ese pecado tan difícil. Pero no por eso debemos de mantenernos cerca de personas o cosas o situaciones que nos puedan nuevamente seducir a que volvamos a caer. Debemos tener en claro que cuando quedamos limpios por dentro, llegan otros 7 espíritus más, como dice la Biblia, y quieren habitar nuevamente en la casa que está vacía del mal. Lo que quiere decir que el enemigo no va a dejar de acecharnos y que va a buscar la manera de hacer que recaigamos, y esta vez será mucho peor, porque vendrá con mucha fuerza a no querer que salgamos libres nuevamente. No acercarnos al pecado. Es que yo voy a ir allá donde están tomando licor, pero yo no voy a tomar. Te estás acercando a la candela. Es que yo voy a salir con esa mujer, pero no voy a caer en el pecado. Te estás acercando a la candela. No tentarás al Señor tu Dios. Lo mejor es huir del pecado. Y escuchen este que es importantísimo para que lo tengas claro. Lo noveno es ir frecuentemente a la Eucaristía y el rezo constante del Santo Rosario. Si hacemos esto paso a paso, podemos entonces librarnos de las garras del enemigo con ese pecado que nos es tan difícil de dejar. Y solo así seremos del todo libres para seguir a Dios, para estar más cerca de Él, para disfrutar de mayores bendiciones y de disfrutar en un futuro de su rostro y su eterna presencia, para que se libere nuestro hogar, para que llegue la bendición económica, espiritual, para que llegue la bendición en la pareja. Mira, hay parejas que se están destruyendo. Hay un pecado. ¿Cuál es el pecado que está destruyendo esa pareja? La soberbia, la lujuria, el adulterio. ¿Qué es? Y hay que descubrirlo. Con estos 9 pasos tú lo empiezas a hacer. Destruyes ese pecado y todo va a estar bien en tu casa. Mis hermanos,
Ve, comparte este mensaje a muchas personas que lo vean. El demonio no quiere que lo compartes, pero tú lo vas a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Déjame un mensaje. Siempre oro por aquellas personas que me dejan un mensaje. Si te ha gustado el video, pues dale un like, dale una manito arriba. Y si no te has suscrito a nuestro canal, pues te pido que lo hagas en este momento y que actives la campanita de notificaciones para que cuando Sagrario de Amor monte un video, tú seas el primero en ser bendecido. Mis hermanos, recuerden que siempre estoy orando por ustedes. Ustedes nunca dejen de orar por mí. Chao, chao. Bendiciones.